El día de hoy, mis compañeras Arely González, Graciela Sánchez, Violeta Hernández y su servidor Alfredo Bravo abordaremos el tema de la transcripción. Antes de comenzar a estudiar la transcripción, se revisarán las estructuras del RNA, así como los diferentes tipos de moléculas de RNA. Se sabe que el RNA es un polímero compuesto por nucleótidos unidos entre sí por un enlace fosfodiéster, y que a diferencia del DNA, los nucleótidos del RNA poseen azúcares ribosa, que con el grupo hidroxilo libre en el átomo de carbono 2' del azúcar ribosa, el RNA se degrada con rapidez en condiciones alcalinas. Una diferencia importante es que la timina, una de las dos pirimidinas del DNA, es reemplazada por uracilo en el RNA. Una diferencia final entre ADN y ARN es que este último por lo general es monocatenario, mientras que el ADN suele estar compuesto de dos cadenas unidas entre sí por puentes de hidrógeno. Al momento del apareamiento de dos regiones dentro de una cadena de RNA, las cadenas de estas regiones deben ser antiparalelas, y el apareamiento se dará entre citosina y guanina y entre adenina y uracilo, aunque algunas veces la guanina se aparea con el uracilo. Si bien el RNA suele ser de cadena simple, dentro de una cadena de nucleótidos pueden aparearse regiones complementarias cortas y formar estructuras secundarias denominadas horquillas. La secuencia de bases de la cadena determina la formación de estas estructuras, las cuales desempeñan un papel importante ya que dan la variabilidad de los distintos tipos de ARN. Las moléculas de RNA desempeñan diversas funciones dentro de la célula. El RNA ribosómico, junto con las subunidades proteicas ribosómicas, constituye el ribosoma, el sitio de ensamblaje de las proteínas. Este RNA también es considerado el más abundante, ya que es aproximadamente el 80% total del ARN. El RNA mensajero transporta las instrucciones de codificación de las cadenas desde el DNA hasta el ribosoma. Después de unirse un ribosoma, una molécula de RNA mensajero especifica la secuencia de los aminoácidos de la cadena polipeptídica y proporciona un molde para unirlos. Las moléculas precursoras grandes se conocen como RNA premensajeros. Los RNA premensajeros son modificados en forma extensa antes de salir del núcleo. Las bacterias no poseen pre-mRNA. En ellas la transcripción ocurre junto con la traducción. El RNA de transferencia sirve como enlace entre la secuencia codificante del mRNA y la secuencia de aminoácidos de una cadena polipeptídica. Cada RNA de transferencia se une a un aminoácido en particular y ayuda a incorporarlo a una cadena polipeptídica. En el núcleo de las células eucariontes se encuentran otros tipos de RNA, los RNA nucleares pequeños, los cuales forman ribonucleoproteínas nucleares pequeñas, las cuales son análogas a los ribosomas en su estructura, solo que más pequeñas, y contienen una única molécula de RNA. En el citoplasma también encontramos pequeñas moléculas de RNA, las cuales conocemos como RNA citoplasmáticos pequeños, los cuales tienen funciones variadas y a menudo desconocidas. En las células eucariontes hay una clase de moléculas de RNA muy pequeñas y abundantes, conocidos como microRNA y RNA interferente pequeño, las cuales llevan a cabo un proceso en el cual ayudan a iniciar la degradación o la inhibición de la traducción de las moléculas de mRNA. Esta tabla muestra un resumen de lo recién estudiado. Componentes para la transcripción. El primer componente va a ser un molde de DNA, que se compone de una cadena molde y de una cadena codificante o no molde. La cadena molde va a ser la cadena que se va a utilizar como molde para los nucleótidos.
y que va a ir de 3' a 5'. La cadena codificante o no molde va a ser rara vez utilizada para generar pre-mRNA. Va a ser codificante porque el RNA producido va a ser igual a esa cadena, a excepción que vas a cambiar una timina por un uracilo. También va a estar la unidad de transcripción, que se va a conformar por el promotor. El promotor es la secuencia que se une al aparato de transcripción. Las secuencias consenso van a ser repeticiones de nucleótidos que forman el promotor. Está la secuencia consenso -10 o CAFA de Privnov o la secuencia consenso -35 también en bacterias. También está la región codificante, que va a ser el sitio de iniciación que va a contener AUG. Después va a estar la secuencia y después va a estar el terminador. El sitio de terminación va a tener la secuencia UAG. El terminador va a mandar la señal para que se disocie el aparato de transcripción, pero sí se va a copiar en el RNA, a excepción que el de iniciación no es copiado. La transcripción va a quedar a cargo de la RNA polimerasa. Va a haber dos tipos, bacteriana y eucariota. En la bacteria es la RNA polimerasa bacteriana, que va a estar conformada por la enzima COR o núcleo y por el factor sigma. La enzima COR va a ser el centro de la enzima y va a estar formado por 5 subunidades, 2 subunidades alfa, 2 subunidades beta, una que va a ser prima y una omega. La omega solo va a ser estabilizadora, no va a ser catalítica. El factor sigma controla la unión de la RNA polimerasa al promotor a unión consenso. La enzima COR junto con el factor sigma van a formar la holoenzima. La transcripción consta de 3 fases: iniciación, elongación y terminación. En la iniciación, el núcleo de ARN polimerasa y el factor sigma van a reconocer a la secuencia promotora que contiene nucleótidos timina, adenina, timina, adenina, timina, en la cual se van a fijar. Cuando se fije la ARN polimerasa junto con el factor sigma a esta secuencia, se va a fijar de una manera debilitada. Esta va a sufrir un cambio conformacional, lo que va a permitir que se fije de una manera más fuerte al promotor y va a permitir que la hebra de ADN se separe para proceder a la elongación. Conforme la ARN polimerasa va a ir avanzando, va a ir sintetizando cadenas de ARN hasta que se tope con una secuencia de terminación. Hay 2 tipos de terminación, las dependientes de Rho y la independiente de Rho. En la dependiente de Rho van a haber 2 nucleótidos de terminación, uno en el cual va a sintetizar una secuencia de ARN carente de estructuras secundarias y otro factor de terminación que va a permitir que la polimerasa se quede en un estado de pausa. Esta secuencia de ARN carente de estructuras secundarias va a ser una secuencia en la cual va a ser reconocida por la proteína Rho, que esta proteína Rho va a ir avanzando hasta toparse con la ARN polimerasa, lo cual tiene una actividad de helicasa que va a separar la fibra de ARN de la cadena de ADN para que se termine la elongación. En la terminación independiente de Rho se va a sintetizar el ARN hasta que se tope con una secuencia de nucleótidos determinador, y aquí se va a sintetizar una secuencia de nucleótidos de adeninas, lo que va a formar una horquilla de uracilo en la cadena de ARN. Esta horquilla va a ser inestable y va a producir que se separe de la cadena de ADN, terminando la transcripción. También incluye inicio, elongación y terminación. Sin embargo, existen diferencias con la transcripción en procariotas. Por ejemplo,
En procariotas, el lugar de acción es inmediatamente al ser creado, mientras que en los eucariontes es en el citoplasma. Otra diferencia es que los eucariontes poseen 3 RNA polimerasas distintas, las cuales van a transcribir RNA diferentes y reconocer promotores distintos. Otra diferencia también es que participan varias proteínas para la unión de las RNA polimerasas. Los moldes de DNA y también los diferentes promotores requieren de diversas proteínas. También se puede decir que la transcripción en procariotas requiere de un factor sigma, mientras que en eucariotes requiere de diferentes factores de transcripción general como lo son el TF2A, B, D, E, F y H. Y otra diferencia va a ser su cistrón. En la transcripción en procariontes su cistrón va a ser policistrones y en las eucariontas van a ser monocistrones. Primero, se tiene que volver más accesible el nucleosoma. ¿Cómo? Se tiene que desestabilizar las histonas por medio de aciltransferasas para que la cromatina se torne más laxa y así pueda comenzar la transcripción. Otra cosa que debemos de ver antes de comenzar a describir los pasos de la transcripción en eucariontes son los promotores. En la transcripción en eucariontes, para que una RNA polimerasa reconozca un promotor, primero se necesita una proteína accesoria para que reclute a esta polimerasa específica. Estas proteínas accesorias son factores de transcripción general que se unen a la RNA polimerasa formando un aparato de transcripción basal, el cual se ensambla cerca del sitio de inicio y así puede comenzar la transcripción. Otras son las proteínas activadoras de la transcripción, que se van a unir a secuencias de DNA específicas para que den niveles más altos de transcripción al estimular el ensamblaje del aparato de transcripción. También existen promotores reconocidos por RNA polimerasa 2. La RNA polimerasa 2 va a transcribir los genes que codifican las proteínas. Un promotor de un gen transcrito por la RNA polimerasa 2 consta de 2 partes fundamentales. Un promotor mínimo o core promoter que se localiza corriente arriba del gen, en el cual se une el aparato de transcripción basal e incluye también 1 o 2 más secuencias de consenso. La secuencia de consenso más común es la caja TATA. Esta y otras secuencias de consenso son reconocidas por factores de transcripción y sirven de plataforma para el ensamblaje del aparato de transcripción basal. El otro promotor es el promotor regulador. Este, a diferencia del mínimo, va a poseer secuencias combinadas de consenso, en el que las proteínas activadoras de la transcripción puedan unirse a estas secuencias y establecer contacto con el aparato de transcripción basal. Las proteínas activadoras de la transcripción también regulan la transcripción al unirse a intensificadores. El DNA entre el intensificador y el promotor forma un bucle que permitirá la interacción de proteínas activadoras de la transcripción unidas al intensificador. La transcripción inicia con el ensamblaje de la maquinaria de la transcripción sobre el promotor mínimo. Este ensamblaje de la maquinaria se dará cuando las proteínas regulatorias se unan al DNA cercano al promotor y modifiquen la estructura de la cromatina para que ocurra la transcripción. Para este paso debemos tomar en cuenta los factores de transcripción general, que son 6. El TF2A, B, el D que posee TBP, el E, el F y el H. Entonces, el primer paso de la iniciación es la unión del factor 2D a la caja TATA sobre el DNA molde. Este, como ya hemos dicho, posee el TBP que reconoce a la caja TATA y se une a ella. Esta TBP se une al surco menor y se coloca sobre el DNA, lo curva y lo desenrolla en forma parcial. Después se une la RNA polimerasa y los otros factores. Y una vez que se unieron la RNA polimerasa y los factores de transcripción general sobre el promotor mínimo, ocurren cambios conformacionales en el DNA y en la polimerasa que van a separar de 11 a 15 pares de bases que rodean el sitio de transcripción, por lo que se producirá DNA de cadena simple que servirá como molde. Después de la unión de
30 nucleótidos de RNA, la RNA polimerasa abandona el promotor y comienza la elongación. La RNA polimerasa mantiene la burbuja de transcripción durante la elongación. Durante la elongación, la doble hélice ingresa en la hendidura de la enzima y es atrapada por extensiones que posee esta misma. Las dos cadenas de DNA se desenrollan y los nucleótidos complementarios del RNA se agregan al extremo 3 polimerasa. El RNA sintetizado se separa del DNA y atraviesa otra ranura antes de salir de la polimerasa. Y para la terminación se necesita la acción de las otras dos RNA polimerasas, aparte de la 2. La 1 va a requerir un factor de terminación que se unirá a una secuencia de DNA que se encuentra corriente abajo del sitio de terminación, y la RNA polimerasa 3 finaliza la transcripción después de transcribir una secuencia terminadora que produce una secuencia de sucesión de uracilo, y la RNA polimerasa 3 no requiere de una horquilla para la secuencia de uracilo.